Hola. Hace casi 2 meses, Cernit sacó una nueva gama de colores que se llama Cernit Pearl. Durante este tiempo he ido a dar clases a Francia en el maravilloso evento Jaffa 21, he organizado agendas, preparado nuevos diseños y sobre todo he estado probando esta nueva gama de colores. Hoy vengo a mostrarte cómo es Cernit Pearl. Esta nueva gama Cernit Pearl está formada por 7 colores: nacarado, negro, azul, magenta, rosa, verde y violeta. Y como dice en el paquete, se trata de arcilla polimérica con micas brillantes. ¿Y qué me viene a la cabeza al ver este brillo? Pues la gama Metallic, así que voy a ir comparando las dos. Antes de romper el plástico, miro y veo que se trata de colores bastante saturados en los que se aprecia una gran cantidad de partículas brillantes que centellean a medida que les da la luz. Una vez fuera del paquete y bien acondicionadas, lo primero que veo es que los colores de la gama Pearl son más saturados que los de la gama Metallic. Y además, las partículas brillantes se aprecian muchísimo más en la primera. Esto ocurre porque tanto los Metallic como los Pearl contienen partículas de mica, pero el tamaño de las que hay en la nueva gama es mayor. Como puedes ver, la mica de la gama Pearl centellea cuando la luz incide sobre ella. Lo que voy a hacer ahora es realizar las mismas muestras que hice cuando probé la gama de los Metallic y compararlas. Haré 3 tipos: una lisa sin lijar ni pulir, otra lisa, lijada y pulida y la tercera en la que aplicaré la técnica Mica Shift. Ya sabes, haces la lámina, cortas y horneas entre 120 y 130 grados centígrados durante unos 30 minutos. Estoy comparando las muestras que están sin lijar ni pulir y como puedes ver, los colores son muy similares. La gama de los Pearl parece más clara debido principalmente al tamaño de la mica y a cómo ésta refleja la luz. También da la sensación de que esta nueva gama presenta colores algo más saturados. Esto también es debido al aporte de luz que proporcionan las partículas de mica más grandes. Una vez cocida la arcilla, se ve cómo el efecto de centelleante continúa siendo tan intenso o más que en la arcilla sin cocer. ¿Qué ocurre cuando hago un buen lijado y pulido de la gama Pearl? Pues veo que tanto el color como el brillo se intensifican y además comienzo a observar que, aunque no hay una textura, en las piezas se aprecia cierta profundidad. Pongo una muestra de la gama Metallic junto a una de la gama Pearl y veo que las diferencias de claridad y oscuridad que había entre las dos muestras sin lijar se han acentuado. La muestra de Metallic es mucho más oscura que la muestra de la gama Pearl, es decir, que con el lijado y el pulido, las diferencias que hay entre los colores de ambas gamas empiezan a ser mucho más palpables.
Es el momento de comparar las arcillas cuando aplicamos la técnica Mica Shift. Aquí se observa que ambas arcillas son excelentes a la hora de trabajar esta técnica y que la sensación de falso relieve es espectacular en las dos. Para mí, el matiz está en que debido al brillo, las piezas hechas con la gama Pearl resultan más alegres y las hechas con la gama Metallic parecen mucho más sobrias, lo cual es fantástico para poder aportar un toque extra en nuestros diseños. Otra cosa que me ha gustado mucho de esta nueva gama es que apenas oscurece una vez se ha horneado. Como conclusión, te puedo contar que se trata de una arcilla que vas a poder usar en aquellas piezas en las que quieras incorporar un toque brillante o falsos relieves o un extra de profundidad, y que el efecto que se consigue con las dos arcillas es distinto. En el caso de los Metallic, ese resultado sería más bien como el metalizado de la carrocería de un coche, mientras que con los Pearl obtenemos la sensación de mirar a un cielo estrellado donde los astros titilan continuamente. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado esta pequeña review de la nueva gama de Cernit Pearl y que me enseñes las piezas que hagas con ella. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica. Siéntete libre de compartir el vídeo. Si te ha gustado, da un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de las alertas para estar pendiente de lo que publico y, como siempre, muchas gracias por verme. ¡Toc, toc! Este es un pequeño bonus para todas aquellas personas que me veis siempre hasta el final. Os muestro aquí cómo queda la gama Pearl cuando la texturizamos.